¿Te has preguntado alguna vez cuál es la cosa más grande del universo? Bueno, depende de lo que se entienda por cosa. Digo, un árbol es una cosa, pero la Tierra también es una cosa, y el árbol pertenece a la Tierra. Al mismo tiempo, la Tierra es parte del sistema solar, que es una cosa que forma parte de una galaxia, que forma parte de un cúmulo de galaxias, que es parte de un supercúmulo de galaxias. Así que, si aceptamos la definición de una cosa como una amalgama de otras cosas unidas y estructuradas por la gravedad, entonces la cosa más grande en el mundo es una superestructura de galaxias llamada la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Contiene miles de millones de galaxias, tiene una longitud de 10.000 millones de años luz y fue descubierta en 2013. Si nos referimos a los mayores elementos individuales y homogéneos, entonces debemos analizar los planetas, las estrellas y los agujeros negros. Para tener una perspectiva, recordemos que si esta es la Tierra, entonces este es el Sol. El planeta más grande encontrado hasta ahora es algo así de grande, mientras que la estrella más grande que conocemos es 1.700 veces más grande que el Sol, y el más grande agujero negro es 20 millones de veces más grande que la estrella más grande. ¡Wow! Hemos visto la cosa más grande del universo. Vamos a ver cuál es la cosa más pequeña. Este es un problema antiguo y fue abordado por los filósofos de la antigüedad que se preguntaban qué pasaría si se corta un objeto por la mitad, esta mitad en dos mitades y sucesivamente de manera indefinida. En el siglo XIX se descubrió el átomo y por un tiempo se creyó que era la cosa más pequeña del mundo, hasta que justamente se descubrió que el átomo puede ser cortado a la mitad, lo que trajo repercusiones inesperadas. Hemos visto lo más grande y lo más pequeño en general. Ahora veamos algunos casos particulares, como los organismos. El animal más grande del mundo es la ballena azul, que alcanza una longitud de 30 metros y pesa 180.000 kilogramos. Y, por cierto, es el animal más grande que jamás haya existido, superando incluso a los dinosaurios, incluso a este. El animal terrestre más grande es el elefante. El ave más grande es el avestruz. Y el reptil más grande es el cocodrilo. Dije cocodrilo, no alligator. Ahí está. Pasemos a las plantas. Estas se desempeñan mucho mejor de lo que imaginamos. En cuestiones de tamaño, las plantas nos han superado rotundamente. El árbol más grande del mundo tiene una altura de 115 metros, o sea, como 23 jirafas colocadas una encima de la otra. Aún así, no es el ser vivo más grande. El organismo vivo más grande de la Tierra es el hongo. No este hongo, sino una colonia de hongos que están conectados subterráneamente a través de una compleja red y que se extiende sobre una superficie de casi 100 hectáreas, teniendo aproximadamente 2.400 años. Cuando se trata de los animales o las plantas más pequeñas, las cosas se complican un poco. A nivel microscópico existen las bacterias, que son innumerables y extremadamente pequeñas y cubren prácticamente toda la superficie de la Tierra. Por ejemplo, 50 millones de las más pequeñas bacterias cabrían en la punta de una aguja. Los científicos suponen que las bacterias más pequeñas aún no han sido descubiertas. Así que, en vez de complicarnos, mejor les muestro la rana más pequeña del mundo, el perro más pequeño, el roedor más pequeño y el insecto más grande. Estuvimos hablando de animales, plantas, pero ¿cómo es la cosa cuando se trata de nosotros, los seres humanos? Bueno, si nos referimos a los más grandes de la historia, entonces los seres humanos se pueden dividir en los más altos y los más gordos. El hombre más alto del mundo es actualmente un turco, Sultan Kösen, que tiene una altura de 2 metros con 51 centímetros. Aún así, el hombre más alto que jamás haya existido lo miraría desde arriba, con 2 metros y 72 centímetros de altura. Su nombre fue Robert Wadlow. Vivió en los Estados Unidos y murió en 1940. El hombre más gordo del mundo era también de Estados Unidos. Se llamaba John Brower Minnock y en pleno auge de obesidad alcanzó los 635 kilos, o sea lo mismo que 8 heladeras, y murió en el año 83. El actual poseedor del título casi lo alcanza,
llegando a un peso máximo de 610 kilos, aunque después de haber sido hospitalizado, bajó 320 kilos. Sí, un hombre aburrido y sin ambición por batir récords. El hombre más pequeño de la historia fue Chandra Bahadur Dangi, con una altura de 54 centímetros. Pasó la mayor parte de su vida en un pueblo aislado de Nepal y se ganaba el pan tejiendo a crochet. Sostiene el récord de todos los tiempos, pero falleció recientemente en el año 2015. El actual poseedor del título del hombre más pequeño del mundo es una mujer. En serio, es una mujer, no una muñeca. Su nombre es Jyoti Amj y mide 58 centímetros, solo un poquito más alta que su predecesor, con el cual tuvo un pequeño encuentro. Jyoti se lanzó a la fama por su aparición en la 4ª temporada de la serie americana Horror Story, Demostración Anormal. El nombre más largo de la historia es Adolf Blaine, Charles David, Earl Friedrich, Gerald Hubert, Irving John, Kenneth Lloyd, Martin Nero, Oliver Paul, Quincy Randolph, Sherman Thomas, Uncas, Victor William, Xerxes Yancey, Zeus, Wolf Schlegenstein, Hausenberger, Señor, espero merecerme un like. Pero tranquilos, tiene un apodo. Sus amigos simplemente lo llaman Hubert Blaine Wolf Schlegenstein Hausenbergerdorf. Este nombre extremadamente largo contiene 26 nombres que empiezan con cada letra del abecedario y su apellido extremadamente largo parece ser, escuchen bien, una historia escrita por su abuelo acerca de pastores colonialistas espaciales. Hay también lugares con nombres muy largos, como este. Es el nombre de una colina de Nueva Zelanda y significa la cumbre de la colina donde Tamatea, el hombre con las rodillas grandes, conocido como el devorador de tierra, bajó, subió, engulló las montañas y le tocó la flauta a su amada. ¿Se imaginan pidiendo indicaciones? Los nombres más cortos del mundo son un poquito diferentes, porque tienen un límite. No hay palabras escritas con menos de una letra, pero hay un montón de lugares cuyo nombre sí es una letra, aunque ni siquiera conozcan esa letra. Pasemos a cultura y entretenimiento, o sea, libros, películas y esas cosas. El libro más largo que haya sido publicado se llama 100.000 millones de poemas. Tiene apenas 10 páginas, pero cada página contiene un soneto y cada verso está cortado en tiras, de tal forma que sea posible combinar los versos de cada poema. El número total de combinaciones sería de hasta 100.000 millones de poemas distintos y serían necesarios varios millones de años de lectura constante para leer todas las combinaciones posibles. El libro más corto del mundo se llama Todo lo que los hombres saben acerca de las mujeres. Y no estoy bromeando. Este libro existe, tiene 200 páginas en blanco, siendo el resultado de investigaciones minuciosas y de estudios prácticos del tema realizadas por el autor durante 39 años. Estos libros no son necesariamente grandes y pequeños, son largos y cortos. Si respetáramos el título del video, entonces el libro más grande sería este, que mide 5 metros por 8 metros, está exhibido en un centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos y es sobre el profeta Mahoma. Es el libro más grande del mundo y obviamente no tiene fotos. El libro más pequeño es un récord que cambia frecuentemente. Actualmente pertenece al libro llamado Tiny Ted from Turnip Town. Mide 70 por 100 micrómetros y fue creado en el laboratorio de una universidad canadiense. Sobre películas. Las de mayor duración por lo general son trabajos experimentales y no son distribuidas en cine. La más larga es una producción llamada Logistics, una película que documenta la trayectoria de un producto desde su fabricación en China hasta que llega a Suecia y se vende. Tiene una duración de 51.420 minutos que suman 857 horas, o sea, unos 35 días. En el otro extremo está la película más corta de la historia. Se la muestro ahora en su totalidad. Espero les haya gustado. Los edificios más grandes se pueden clasificar en función de 2 factores, por su altura y por la superficie utilizada, que son los metros cuadrados de suelo en todos los pisos. El edificio más alto del mundo es Burj Khalifa,
conocido también como Burj Dubai. Fue inaugurado en enero de 2010 y se eleva a 828 metros de altura sobre la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes. Por su superficie, el edificio más grande en el mundo es un centro comercial llamado New Century Global Center, ubicado en China, por supuesto, con una superficie de 1,76 millones de metros cuadrados. El edificio más pequeño del mundo no es un récord que pueda ser documentado, sobre todo porque es difícil definir qué es un edificio. Sin embargo, hay un inmueble llamado el rascacielos más pequeño del mundo. Fue construido en los años 20 en los Estados Unidos durante el auge petrolero por un estafador que engañó a los inversores con la promesa de un verdadero rascacielos. Lo demandaron por fraude, pero perdieron, porque el plan de construcción que aparecía en el contrato era exactamente como el edificio construido. Esto sucede por no prestar atención. Veamos tecnología. Por ejemplo, el vehículo más grande jamás construido es esta monstruosidad, que se utiliza en Alemania en la industria minera. Se llama Bagger 293, mide 225 metros de largo y pesa 14.000 toneladas. El avión más grande en la historia es el Antonov AN-255, construido en la Unión Soviética para el transporte de naves espaciales. El barco más grande del mundo no fue el Titanic, fue el Seawise Giant, una cisterna con casi 500 metros de longitud y con el mayor desplazamiento de la historia. Si se trata de tecnología a nivel más pequeño, hablemos de transistores. Brevemente, un transistor es un semiconductor, un dispositivo muy pequeño que puede tener dos valores, encendido o apagado, o en otras palabras, 1 y 0. Este es, por supuesto, el código binario que subyace en casi todas las computadoras y los electrónicos que usamos hoy en día. Desde la invención de la computadora hasta hoy en día, se ha respetado lo que se llama la ley de Moore, es decir, cada 2 años la potencia de las computadoras se ha duplicado, y esto sobre todo porque los transistores son cada vez más pequeños y caben en microprocesadoras. Actualmente los transistores son tan pequeños que empiezan a desafiar las leyes de la física, acercándose a la física cuántica, cuyas leyes pertenecen más bien a comportamientos paradójicos o increíbles. El transistor más pequeño hoy en día mide 1 nanómetro, o sea, es muy pequeño. Para hacernos una idea, digamos que mientras el transistor más pequeño mide 1 nanómetro, un cabello humano tiene 80.000 nanómetros de diámetro. No podemos hablar de grandes y pequeños sin mirar un poco de geografía. Quizá conocen algunos de estos datos, pero tal vez no todos. El país más grande del mundo por superficie es Rusia, seguido por Canadá, China, los Estados Unidos y Brasil. Rusia gana categóricamente, siendo 2 veces más grande que Canadá, el segundo país. El país más pequeño del mundo es el Vaticano, seguido por Mónaco, Nauru, Tuvalu y San Marino. El Vaticano es tan pequeño que podría caber 4 veces dentro de Mónaco. El país más poblado es China, por supuesto, pero hace 50 años comenzaron a aplicar con éxito programas con el fin de reducir el crecimiento demográfico. Le sigue la India, que no tiene este tipo de programas, así que se espera que superen a China antes de 2022. El tercer país es Estados Unidos, pero este tiene 1.000 millones de habitantes menos que China o la India. El país más pequeño del mundo en términos de población es el Vaticano, por supuesto, o sea, obviamente. Bueno, creo que ya tenemos una idea de las proporciones de las cosas en la Tierra y en el universo. Si no es así, no se preocupen demasiado. Al parecer, el universo sigue siendo infinitamente grande e infinitamente pequeño. Así que, por muy grande o muy pequeña que sea una cosa u otra, al fin y al cabo todos somos enormes y microscópicos a la vez. Solamente depende de la perspectiva. Es como la vida misma.